Cada año celebramos la Navidad el 25 de diciembre, creyendo que esta es la fecha del nacimiento de Jesucristo. Pero, ¿sabías que la Biblia nunca menciona esta fecha como el día en que nació Jesús? Entonces, ¿por qué elegimos esta fecha para la celebración? Y, lo más importante, ¿cuándo nació realmente Jesús? Quédate hasta el final de este video, porque exploraremos las Escrituras y descubriremos 7 pistas que podrían revelar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. La primera pista está en el Evangelio de Lucas, donde leemos: En aquellos días, César Augusto promulgó un edicto, ordenando que se realizara un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, y todos iban a su ciudad de origen para inscribirse. Lucas 2:1-3. Este censo fue una orden directa del emperador romano, una manera de organizar el sistema de impuestos y controlar a la población. Los romanos eran muy detallistas con estos registros porque querían asegurarse de que todos pagaran los impuestos correctamente. Pero, mientras César Augusto creía tener todo bajo control, Dios estaba utilizando esta situación para cumplir sus promesas. Incluso las órdenes de un gobernante poderoso formaban parte de un plan divino. José y María se vieron obligados a viajar a Belén debido a este censo, ya que José pertenecía a la familia de David. Este viaje no era de Nazaret a Belén, la distancia era de aproximadamente 130 kilómetros. Ahora, imagina esta travesía: terrenos irregulares, polvo, calor durante el día y frío por la noche. Y para María, que estaba embarazada, el esfuerzo físico era aún mayor. A pesar de todos estos desafíos, cada paso que daban era parte de un plan perfecto de Dios. Este viaje tenía un significado mucho mayor que simplemente cumplir con una orden del emperador. Siglos antes, el profeta Miqueas ya había dicho: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyas raíces son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Por esta profecía, Dios utilizó el decreto de César Augusto para garantizar que Jesús naciera exactamente donde debía, en Belén. Pero hay un detalle interesante. El clima en la región de Judea durante los meses de invierno es muy frío, con lluvias e incluso nieve en algunas áreas. Esto haría casi imposible un viaje tan largo en esa época. Por eso, muchos estudiosos creen que el censo ocurrió en primavera u otoño, cuando el clima era más agradable y facilitaba los desplazamientos. Otro punto importante es que estas estaciones coinciden con eventos clave del calendario judío, como las cosechas y las grandes fiestas religiosas. En esas épocas, era común que muchas personas viajaran, lo que hacía más práctico. Además, las fiestas judías siempre han tenido un papel crucial en el plan de Dios, por lo que no sería sorprendente que el nacimiento de Jesús ocurriera en uno de esos momentos especiales. Es increíble darse cuenta de cómo algo que parecía ser solo un decreto político fue, en realidad, parte de un plan perfecto de Dios. César Augusto pensaba que simplemente estaba organizando el imperio, pero sin saberlo, estaba contribuyendo al cumplimiento de una profecía que cambiaría la historia para siempre. El nacimiento de Jesús no fue una casualidad. Cada detalle fue planeado por Dios, demostrando que Él tiene el control, incluso en las situaciones más comunes de la vida. El censo mencionado en el Evangelio de Lucas no fue un simple evento político o administrativo. Fue el medio que Dios utilizó para llevar a José y María al lugar correcto, en el momento preciso. Tanto ellos como César Augusto desconocían que estaban cumpliendo un plan divino. Con cada paso hacia Belén, José y María estaban ayudando a cumplir profecías hechas siglos atrás. Incluso el decreto del emperador, que parecía una simple orden humana, formaba parte del control absoluto de Dios sobre la historia. Jesús no nació por casualidad en Belén. Nació allí porque Dios lo había planificado desde la eternidad.
Él controla hasta los detalles más pequeños de la historia para que sus planes se cumplan de manera perfecta. Y, basándonos en estudios bíblicos y en el contexto histórico, es poco probable que Jesús haya nacido en invierno. Esta pista sugiere una fecha más probable en primavera u otoño, cuando las condiciones climáticas facilitaban los viajes y el movimiento de grandes multitudes. Pero esta es solo una de las pistas. Ahora exploraremos otro dato fascinante. Otra pieza clave de este rompecabezas está relacionada con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. La historia de Zacarías nos ofrece detalles sorprendentes sobre la posible fecha del nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Lucas, Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. Un día, mientras ofrecía incienso en el templo, un ángel se le apareció con un mensaje extraordinario. Su esposa, Elisabet, que era considerada estéril y de avanzada edad, tendría un hijo. Este niño sería Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y aquí comenzamos a comprender más sobre la línea de tiempo que conecta los nacimientos de Juan y Jesús. Los sacerdotes en Israel estaban organizados en 24 turnos, con cada grupo sirviendo en el templo durante una semana, 2 veces al año, según lo descrito en 1 Crónicas 24. Zacarías pertenecía a la 8ª división, conocida como la clase de Abías. Según los cálculos del calendario judío, el turno de Zacarías en el templo solía ocurrir hacia mayo o junio. Fue en ese período cuando el ángel Gabriel se le apareció con la noticia de que Elisabet tendría un hijo. Poco después, Elisabet quedó embarazada, y la historia dio otro paso crucial hacia el nacimiento de Jesús. Si seguimos la narrativa de Lucas, vemos que, 6 meses después de que Isabel concibiera a Juan, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que sería la madre del Salvador. Esto sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Contando 9 meses a partir de esa fecha, llegamos a septiembre u octubre como el período más probable para el nacimiento de Jesús. Este detalle, basado en un cálculo simple, resulta fascinante, pero se vuelve aún más impresionante cuando consideramos el significado de estas fechas. Septiembre u octubre coinciden con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Esta festividad era un momento especial en el que los judíos recordaban la presencia de Dios en medio de su pueblo, habitando en tiendas durante su travesía por el desierto. Ahora reflexiona en la profundidad de esto. Jesús, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, podría haber nacido exactamente durante esta celebración. Sería una conexión simbólica y teológica extraordinaria, como si Dios quisiera enfatizar que Él estaba literalmente habitando entre nosotros. El relato de Zacarías, que podría parecer solo un detalle histórico, es en realidad una pieza esencial del plan de Dios. Cada palabra en las Escrituras está allí por un propósito, y cuando comprendemos esto, vemos cómo todo está perfectamente conectado. Dios no deja nada al azar. Cada evento, cada profecía, cada detalle fue planeado con una precisión divina para mostrarnos que Él tiene el control absoluto sobre la historia. Otra pista importante que refuerza la relación entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías está en el calendario repleto de celebraciones que seguía el pueblo de Israel. Estas festividades no eran meros eventos para recordar el pasado, también apuntaban al futuro y tenían significados espirituales profundos. Eran como señales que indicaban la llegada del Mesías. Entre ellas, la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sukkot, destaca como una posibilidad para el período del nacimiento de Jesús. Sukkot se celebraba en otoño, generalmente entre septiembre y octubre, y recordaba el tiempo en que Dios habitó entre el pueblo de Israel durante el Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas en el desierto. Era un momento de alegría, gratitud y reflexión sobre la presencia divina. Si consideramos el significado de esta festividad, tiene todo el sentido imaginar que Jesús haya nacido precisamente durante esta celebración.
Después de todo, el Mesías sería la manifestación literal de Dios habitando entre su pueblo. Esta idea se refuerza con un versículo del Evangelio de Juan, donde leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan 1:14. El término habitó, en el texto original en griego, puede traducirse como tabernaculó. Esto significa que Jesús literalmente vino a vivir entre nosotros, de la misma manera en que Dios habitó con su pueblo en el desierto. No sería asombroso si esto hubiera ocurrido precisamente durante la fiesta de los tabernáculos. Este alineamiento simbolizaría el cumplimiento perfecto de una antigua profecía y demostraría cómo Dios planea cada detalle con un propósito. Pero hay otras posibilidades también. Las festividades judías no eran solo celebraciones históricas. Muchas de ellas también señalaban eventos futuros. Por ejemplo, la Pascua apuntaba a la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, y el Pentecostés coincidió con la venida del Espíritu Santo. Esto nos lleva a considerar que el nacimiento de Jesús podría haber ocurrido durante una de estas celebraciones. Otra posibilidad es el Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, que también se celebra en otoño. Este día simboliza nuevos comienzos y renovaciones, algo que encaja perfectamente con la llegada de Jesús, quien inauguró una nueva era para la humanidad. Imagina a Jesús naciendo en este contexto, con el shofar anunciando no solo un nuevo año, sino la llegada del Rey de Reyes. Cada detalle en el plan de Dios es como una pieza de un rompecabezas que encaja perfectamente. El nacimiento de Jesús, alineado con una festividad judía tan significativa, demuestra que todo fue diseñado con propósito, entrelazando las tradiciones y las expectativas espirituales del pueblo elegido. Ahora veamos otra pista importante registrada en el Evangelio de Lucas. Durante la noche en que nació Jesús, leemos lo siguiente: había pastores que estaban en los campos cercanos, cuidando sus rebaños durante la noche. Y un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó, y tuvieron gran temor. Lucas 2:8-9. El detalle crucial aquí es que los pastores estaban cuidando sus rebaños al aire libre durante la noche. En Judea, los meses de invierno son fríos y lluviosos, lo que hace poco probable que los pastores estuvieran al descubierto en esta estación. Esto sugiere que la escena descrita ocurrió en una época del año más templada, como la primavera o el otoño, cuando el clima era más favorable para actividades al aire libre. Este detalle, a menudo pasado por alto, es otra evidencia de que Jesús probablemente no nació en diciembre. Estas pistas refuerzan la idea de que el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado o al azar. Estaba profundamente conectado con la historia y las tradiciones del pueblo de Israel, cada detalle señalando el propósito divino. La historia del Mesías es como una sinfonía perfecta, donde cada nota tiene su momento y lugar exacto. Y aún hay más por descubrir. Estas pistas continúan mostrándonos que la historia del nacimiento de Jesús es más fascinante y detallada de lo que imaginamos. El versículo sobre los pastores contiene una información crucial para entender la época del nacimiento de Jesús. Dice que estaban al aire libre, cuidando sus rebaños por la noche, bajo las estrellas. Sin embargo, en la región de Judea, diciembre es un mes caracterizado por temperaturas frías, noches húmedas e incluso lluvias frecuentes. En tales condiciones, era común que los pastores llevaran a los rebaños a refugios para protegerlos del clima severo. La idea de que estuvieran al descubierto durante el invierno no concuerda con las prácticas de aquella época ni con el clima de la región. Pero hay otras posibilidades también. Las festividades judías no eran solo celebraciones históricas, muchas de ellas también señalaban eventos futuros. Por ejemplo, la Pascua apuntaba a la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, y el Pentecostés coincidió con la venida del Espíritu Santo. Esto nos lleva a considerar que el nacimiento de Jesús
podría haber ocurrido durante una de estas celebraciones. Otra posibilidad es el Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, que también se celebra en otoño. Este día simboliza nuevos comienzos y renovaciones, algo que encaja perfectamente con la llegada de Jesús, quien inauguró una nueva era para la humanidad. El sonido del shofar, que se toca durante Rosh Hashanah, simboliza el arrepentimiento y la proclamación de la soberanía de Dios. Imagina a Jesús naciendo en este contexto, con el shofar anunciando no solo un nuevo año, sino la llegada del Rey de Reyes. Cada detalle en el plan de Dios es como una pieza de un rompecabezas que encaja perfectamente. El nacimiento de Jesús, alineado con una festividad judía tan significativa, demuestra que todo fue diseñado con propósito, entrelazando las tradiciones y las expectativas espirituales del pueblo elegido. Ahora veamos otra pista importante registrada en el Evangelio de Lucas. Durante la noche en que nació Jesús, leemos lo siguiente. Había pastores que estaban en los campos cercanos, cuidando sus rebaños durante la noche, y un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó, y tuvieron gran temor. Lucas 2, 8, 9. El detalle crucial aquí es que los pastores estaban cuidando sus rebaños al aire libre durante la noche. En Judea, los meses de invierno son fríos y lluviosos, lo que hace poco probable que los pastores estuvieran al descubierto en esta. Esto sugiere que la escena descrita ocurrió en una época del año más templada, como la primavera o el otoño, cuando el clima era más favorable para actividades al aire libre. Este detalle, a menudo pasado por alto, es otra evidencia de que Jesús probablemente no nació en diciembre. Estas pistas refuerzan la idea de que el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado o al azar. Estaba profundamente conectado con la historia y las tradiciones del pueblo de Israel, cada detalle señalando el propósito divino. La historia del Mesías es como una sinfonía perfecta, donde cada nota tiene su momento y lugar exacto. Y aún hay más por descubrir. Estas pistas continúan mostrándonos que la historia del nacimiento de Jesús es más fascinante y detallada de lo que imaginamos. El versículo sobre los pastores contiene una información crucial para entender la época del nacimiento de Jesús. Dice que estaban al aire libre, cuidando sus rebaños por la noche, bajo las estrellas. Sin embargo, en la región de Judea, diciembre es un mes caracterizado por temperaturas frías, noches húmedas e incluso lluvias frecuentes. En tales condiciones, era común que los pastores llevaran a los rebaños a refugios para protegerlos del clima severo. La idea de que estuvieran al descubierto durante el invierno no concuerda con las prácticas de aquella época ni con el clima de la región. Esto nos lleva a considerar otras estaciones del año, como la primavera, el verano. En primavera, por ejemplo, los pastores llevaban los rebaños a los campos abiertos, ya que era la época del nacimiento de los corderos. El clima era más agradable, y aunque las noches eran frescas, no resultaban tan hostiles como en invierno. En verano, las noches eran cálidas, y los pastores a menudo dejaban a los rebaños pastar durante la noche, aprovechando la frescura del aire tras los días calurosos. En otoño, durante la temporada de cosecha, los campos seguían siendo un buen lugar para los rebaños, con un clima templado y favorable. Todas estas posibilidades hacen que diciembre sea una fecha poco probable para el nacimiento de Jesús. Este pequeño detalle sobre los pastores, que podría parecer insignificante a primera vista, nos da una pista valiosa sobre la estación en que Jesús nació. Si estaban al aire libre, cuidando de sus rebaños, es más probable que el Salvador haya nacido en primavera, verano u otoño. Pero este no es el único misterio de la noche del nacimiento de Jesús. Hay otro elemento fascinante que merece ser analizado: la famosa estrella de Belén. En el Evangelio de Mateo, leemos sobre la visita de los magos de Oriente, quienes dijeron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2. Esta estrella es uno de los misterios más intrigantes del relato bíblico. ¿Qué era exactamente esta estrella?
un evento astronómico, una manifestación divina o una combinación de ambos. Lo cierto es que fue un signo celestial que marcó el nacimiento del Rey de Reyes y guió a los magos en su larga travesía. Muchos estudiosos y astrónomos a lo largo de la historia han intentado desentrañar este enigma. Una de las teorías más populares es que la estrella de Belén podría haber sido una conjunción planetaria, un alineamiento visual de dos planetas, como Júpiter y Saturno, que crean un punto brillante en el cielo. Según cálculos astronómicos, un evento como este ocurrió en el año 7 a.C., dentro del período estimado para el nacimiento de Jesús. Esta conjunción habría llamado la atención de los magos, quienes eran estudiosos de los cielos, llevándolos a asociar el fenómeno con el nacimiento de un rey. Otra hipótesis sugiere que la estrella podría haber sido una nova o supernova, que ocurre cuando una estrella explota, generando un brillo intenso visible desde la Tierra durante semanas o incluso meses. Aunque esta idea es fascinante, no existen registros históricos o astronómicos confirmados de un evento de este tipo en el periodo mencionado. Una tercera posibilidad es que la estrella haya sido un cometa. Los cometas aparecen en el cielo como objetos en movimiento, y algunos pueden ser muy brillantes, pareciendo señalar hacia una dirección específica. Sin embargo, en la antigüedad, los cometas generalmente eran considerados presagios de tragedia y no de esperanza. Independientemente de cuál haya sido el fenómeno exacto, la estrella de Belén cumplió su propósito: anunciar que algo extraordinario estaba ocurriendo en la tierra. Era un signo de que el Mesías había llegado, y su luz brillaba no solo en el cielo, sino también en el corazón de quienes esperaban su venida. Estas pistas, tanto sobre los pastores como sobre la estrella de Belén, siguen revelando que el nacimiento de Jesús no fue un evento común. Cada detalle registrado en las Escrituras señala algo más grande, un plan divino cuidadosamente diseñado que se cumplía tal como Dios lo había planeado desde el principio. Lo que hace que el relato de la estrella de Belén sea aún más asombroso es el hecho de que parecía tener un propósito muy específico: guiar a los magos hasta el lugar exacto donde estaba Jesús. No era solo un fenómeno astronómico hermoso o interesante, era algo que Dios utilizó de manera sobrenatural para anunciar el nacimiento de su Hijo. Y lo más impresionante es que esa estrella no era simplemente una señal en el cielo, sino un mensaje poderoso para todo el mundo. El Salvador había llegado. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén ignoraban las escrituras que hablaban sobre el nacimiento del Mesías, esta estrella captó la atención de los magos de Oriente e incluso del rey Herodes. Los magos, al seguir la estrella y llegar a Jerusalén, preguntaron directamente: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Esta pregunta causó gran conmoción, especialmente en Herodes, conocido por su paranoia y crueldad. Inmediatamente se sintió amenazado por este nuevo rey y comenzó a actuar para eliminar esa supuesta amenaza a su trono. Herodes fingió interés en el niño y pidió a los magos que encontraran el lugar donde estaba, diciendo que él también deseaba adorarlo. Pero los magos, después de encontrar a Jesús y ofrecerle sus regalos, fueron advertidos en sueños para no regresar a Herodes. Al darse cuenta de que había sido engañado, Herodes se enfureció y dio una orden terrible: matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto cruel, conocido como la matanza de los inocentes, fue un intento desesperado de eliminar a Jesús, pero también nos da una pista importante sobre la fecha de su nacimiento. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que significa que esta masacre ocurrió poco antes de esa fecha. Como Herodes ordenó matar a los niños de hasta 2 años, podemos concluir que Jesús nació entre los años 6 y 4 a.C. Esta información, cruzada con otras evidencias, nos ayuda a comprender mejor Sin embargo, no comprendía que Jesús no vino a ocupar su lugar como un rey terrenal.
El reino de Jesús era celestial, eterno, algo que ningún poder humano podría amenazar o destruir. A pesar de todo su poder y crueldad, Herodes no pudo frustrar el plan de Dios. Dios ya tenía todo bajo control. Antes de que Herodes actuara, José fue advertido en sueños por un ángel para huir con María y Jesús a Egipto. Partieron de inmediato, y esto no solo salvó la vida del niño, sino que también cumplió una antigua profecía que decía: «De Egipto llamé a mi hijo». Este es otro ejemplo de cómo Dios dirige todo con perfección, protegiendo a aquellos que forman parte de su plan. La estrella de Belén, por su parte, sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. Algunos creen que pudo haber sido una conjunción planetaria, cuando dos planetas se alinean y crean una luz muy brillante en el cielo. Otros sugieren que fue una supernova o incluso un cometa. Sea lo que haya sido, cumplió su propósito divino de guiar a los magos y anunciar que algo extraordinario estaba sucediendo. Este detalle nos recuerda que Dios utiliza incluso los cielos para revelar su gloria y su plan para la humanidad. La estrella no fue solo un fenómeno hermoso, fue la señal de que el cielo y la tierra celebraban juntos, incluso en los momentos de mayor oscuridad, como la matanza de los inocentes. Dios estaba obrando, protegiendo y guiando para que su plan se cumpliera exactamente como Él lo había determinado. El nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento cualquiera. Fue el momento en que Dios se hizo presente entre nosotros, trayendo esperanza, salvación y la certeza de que su plan es perfecto. Desde la estrella que brilló en el cielo hasta el cuidado de proteger a Jesús de la furia de Herodes, todo ocurrió con un propósito mayor, demostrando que nada está fuera del control del Creador. Esta historia no es solo un relato del pasado, sigue enseñándonos sobre el poder, el amor y la fidelidad de Dios en todo tiempo. Las lágrimas de las madres de Belén, tan reales y dolorosas, ya habían sido mencionadas por el profeta Jeremías. Así dice el Señor: se oye un clamor en Ramá. Herodes intentó usar la muerte para impedir la vida, pero no sabía que el niño al que tanto temía había venido precisamente para vencer la muerte. Y es en ese niño que más tarde se convertiría en el Salvador, donde encontramos la última pista sobre el tiempo de su nacimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, tenía alrededor de 30 años. En Lucas 3 está escrito: «Y Jesús mismo, al comenzar, tenía como 30 años». Aunque parece solo un detalle biográfico, esta información nos ayuda a conectar el momento del nacimiento de Jesús con otros eventos históricos. Si retrocedemos desde el inicio de su ministerio, podemos identificar con mayor claridad el período aproximado de su nacimiento. Jesús inició su ministerio durante el gobierno de Tiberio César. El mismo capítulo de Lucas nos dice que esto ocurrió en el 15º año del reinado de Tiberio, lo cual los historiadores sitúan aproximadamente entre los años 29 y 30 d.C. Si Jesús tenía cerca de 30 años en ese momento, su nacimiento habría ocurrido entre los años 6 y 4 a.C., coincidiendo con el período en que Herodes, el Grande, aún estaba vivo, como se registra en Mateo. Esa edad, cerca de 30 años, no fue elegida al azar. En la cultura judía, los 30 años tenían un significado importante. Era la edad mínima para que un sacerdote comenzara a servir en el templo, según se describe en Números 4. Además, era vista como la edad de plena madurez, cuando un hombre estaba preparado para asumir grandes responsabilidades. Aunque Jesús no era sacerdote por linaje levítico, se presentó como el verdadero y eterno sumo sacerdote, iniciando un ministerio que no solo transformaría la historia, sino que abriría las puertas de la salvación para toda la humanidad. El inicio del ministerio público de Jesús marcó un punto de inflexión en la historia, pero también nos lleva a reflexionar sobre los años que vivió en Nazaret antes de ese momento. Esos 30 años de silencio son un misterio, ya que la Biblia nos da pocos detalles sobre ellos. Sin embargo,
sabemos que fueron años de obediencia y preparación. Jesús vivió como cualquier otro hombre, cumpliendo sus responsabilidades, aprendiendo y creciendo. No fueron años desperdiciados, sino un tiempo cuidadosamente planeado para que estuviera listo para cumplir su misión en el momento exacto. La historia de Jesús, desde la matanza de los inocentes hasta el inicio de su ministerio, nos muestra cómo Dios guía cada detalle de manera perfecta. Incluso en momentos de dolor y silencio, todo está bajo el control del Creador. El nacimiento de Jesús, sus años de preparación y el comienzo de su ministerio nos enseñan que nada ocurre fuera del tiempo o del propósito de Dios. Cada evento fue planeado con precisión para revelar el amor. Ahora, analizando las 7 pistas que tenemos, podemos formar un cuadro claro y consistente sobre la probable fecha del nacimiento de Jesús. Comenzamos con la concepción de Juan el Bautista, que ocurrió alrededor de junio del año 6 a.C., según el turno de servicio de Zacarías en el templo. Esto sitúa la concepción de Jesús unos 6 meses después, como se registra en el Evangelio de Lucas, lo que nos lleva a un nacimiento entre septiembre y octubre, probablemente en los años 5 o 4 a.C. Estas pistas no dejan dudas de que el nacimiento de Jesús fue cuidadosamente planeado. Esto confirma que Jesús nació antes de esa fecha. Cuando Jesús comenzó su ministerio, según se registra en Lucas, tenía alrededor de 30 años, y esto ocurrió entre los años 28 y 30 de Cristo. Estos datos corroboran un nacimiento entre los años 6 y 4 a.C., alineado con el resto de los eventos históricos mencionados en la Biblia. Las condiciones climáticas descritas en el relato de los pastores en Belén también descartan diciembre como una fecha probable para el nacimiento de Jesús. Los pastores estaban cuidando de sus rebaños al aire libre, algo poco común en invierno debido a las temperaturas frías y húmedas de Judea en esa época. El censo de César Augusto, que exigía desplazamientos masivos, también apunta a una estación más templada, como el otoño, cuando los viajes eran más viables. Además, el texto de Juan que dice, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», utiliza la palabra habitó en el griego original, que puede traducirse como tabernáculo. Esto sugiere una posible conexión con la fiesta de los tabernáculos, celebrada entre septiembre y octubre, un periodo de gran significado espiritual y celebración en el calendario judío. Pero, ¿por qué se eligió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús? Esta fecha no proviene directamente de las Escrituras, sino que es el resultado de tradiciones y decisiones históricas tomadas siglos después de su nacimiento. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no había consenso sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y la celebración de la Navidad ni siquiera existía. El enfoque de los primeros cristianos estaba mucho más en la muerte y resurrección de Cristo que en su nacimiento. El origen del 25 de diciembre como fecha para el nacimiento de Jesús tiene raíces en festividades paganas que celebraban el solsticio de invierno entre los días 21 y 25 de diciembre en el Imperio Romano. El Festival del Sol Invictus, que conmemoraba el renacimiento del sol tras los días más cortos del año, era una festividad popular que simbolizaba la victoria de la luz sobre las tinieblas. Esta idea de la luz que vence a las tinieblas se conecta profundamente con el simbolismo cristiano de Jesús como la luz del mundo. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino, en el siglo IV, los líderes de la Iglesia adoptaron el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Esta decisión no solo ayudó a transformar una festividad pagana en una celebración cristiana, sino que también facilitó la transición cultural hacia el cristianismo, permitiendo que los nuevos conversos continuaran celebrando las tradiciones existentes, pero con un nuevo enfoque en la vida y el nacimiento del Salvador. Otra teoría sugiere que la fecha del 25 de diciembre se eligió basándose en la idea de que Jesús habría sido concebido el 25 de marzo, una fecha que los primeros cristianos asociaban con su crucifixión.
Si la concepción de Jesús ocurrió en marzo, su nacimiento sería calculado 9 meses después, en diciembre. Sin embargo, esta teoría no se basa en evidencias históricas o bíblicas, sino que refleja más bien la intención de conectar momentos clave de la vida de Jesús con el ciclo anual, alineando el inicio y el final de su misión de manera simbólica. Estas diferentes teorías y tradiciones nos muestran cómo la historia del nacimiento de Jesús ha estado envuelta en misterio y simbolismo, y cómo, a lo largo de los siglos, los cristianos han buscado asociar la fecha con la luz espiritual que Jesús trajo al mundo. Lo más importante, sin embargo, no es la fecha exacta, sino el significado eterno de su venida, que sigue siendo el evento central de nuestra fe. Aunque el 25 de diciembre no tiene una base bíblica o histórica como la fecha exacta del nacimiento de Jesús, esto no es lo más relevante. El verdadero significado de la Navidad no depende de conocer el día exacto en que Jesús nació. Incluso los apóstoles, que vivieron tan cerca de Cristo, nunca celebraron su nacimiento. Lo que realmente importa para los cristianos es el significado de su llegada al mundo y el impacto eterno que tuvo en la historia de la humanidad. A menudo olvidamos lo que realmente debemos celebrar en Navidad. Cuando alguien pregunta, ¿qué se celebra en Navidad? Y respondemos, el nacimiento del niño Jesús, esa respuesta no está del todo correcta. En Navidad, no celebramos solo el nacimiento de Jesús. Celebramos algo mucho más grande, la encarnación. La encarnación es el mayor milagro jamás contado. Dios nos dio el mayor regalo de amor que la humanidad haya recibido, la salvación. Y para que pudiéramos tener acceso a ella, Él se hizo carne, vino al mundo, rompió con el pecado y abrió para nosotros las puertas del cielo. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Jesucristo es el regalo perfecto y eterno de Dios para nosotros. Él no solo nació, vino para transformar nuestras vidas, traer esperanza y reconectarnos con el Padre. Este es el milagro que debemos recordar y celebrar con profunda gratitud. Si te gustó el video, suscríbete al canal para disfrutar de más contenidos fascinantes como este.